A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí al Señor que me decía, el ángel de la iglesia de Sardis escribe así, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta, tienes nombre, But you are dead. como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. You are not watchful. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí en Sardes tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos irán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen. El que venza se vestirá todo de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida, pues ante mi Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Whoever has ears, El que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. to the angel of the church, Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe así. the Amen, Habla el testigo fidedigno y the verás. source of El amén, el creation, principio de la creación. I know your works. Conozco tu manera de obrar y no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, So because you pero are como lukewarm, estás tibio neither hot, y no eres frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. for you say, I am Tú rich dices, and of soy good, rico, tengo reservas y nada me falta. and yet do not know. Aunque no te lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, y así serás rico, y un vestido blanco para ponértelo, y que no se vea tu vergonzosa desnudez, And buy ointment to y smear on your colirio eyes. para untártelo en los ojos y ver. Those who I love, A los que yo amo los reprendo y los corrijo. be earnest. Sé ferviente y conviértete. Behold, I Estoy a stand la at the door and puerta knock. llamando. If anyone hears my Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos I will enter juntos. his house and dine with him. A los vencedores los sentaré en mi trono, junto a mí, lo mismo que yo, cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre, junto a él. El que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I will seat the victor A beside los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. he who walks El blamelessly. que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. Who harms not his El que no hace mal a su prójimo ni defama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. who lends not his money. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, He who does these things el que así obra shall never be disturbed. nunca fallará. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. God loved us and sent his Son. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. At that time, Jesus En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Now a man there, Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, and also a wealthy trataba de distinguir quién era Jesús, see who Jesus pero la was, gente se lo impedía porque era bajo de for he was estatura. short and stout. Corrió más adelante And climbed y a se sycamore subió tree a una to higuera see Jesus. para verlo, porque tenía que pasar por allí. When he reached the place, Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu he casa. came down quickly Él and bajó received him. enseguida y lo recibió muy When they saw contento. this, they Al began ver to esto, grumble, todos saying, murmuraban, "He is going to diciendo: stay at the ha house of a entrado a sinner." hospedarse en casa de un Zacchaeus pecador. stood there Pero and said to Zaqueo the se puso en Lord, pie y dijo al Señor: "Half mira, of my possessions, la Lord, mitad de I mis give bienes, as a Señor, gift to se la the doy a poor. los pobres. And if I have Y extorted si de anything alguno from me he anyone, aprovechado, lo I shall repay it restituiré 4 4 times veces over." más. And Jesus said to him, Jesús le contestó: Today salvation hoy ha has come sido to la this house, salvación de esta because casa. this man too is a También disciple este of es Abraham. hijo de Abraham, For the Son of Man porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar what was lost. lo que estaba perdido. Verbum Domini. We know that Jesus' mission in becoming man Sabemos que la misión de Jesús y el que se haya hecho hombre fue para salvar a los perdidos, y durante su ministerio público Jesús proclama las buenas nuevas del reino de los cielos a los pobres, libertad a los cautivos y a los oprimidos, y le devuelve la vista a los ciegos. Su disposición hacia el pueblo con quien interactúa depende sobre la disposición de ellos hacia él. Por un lado, Jesús es bondadoso y compasivo hacia los publicanos y pecadores y come con ellos. Por otro lado, es severo con los letrados y fariseos, los líderes religiosos, quienes obran hipócritamente. Después de todo, son los líderes religiosos a quienes les gusta actuar justos y rectos, mientras que al mismo tiempo planean matar a Jesús. Jesús no condena a los pecadores, sin embargo, emite una severa advertencia contra aquellos que guían a otros al pecado. Los pecadores que acuden a Jesús con fe reciben una bienvenida cálida, mientras que aquellos que juzgan a los demás y adoptan una actitud de hipocresía son tratados con severidad. Como dice en el libro de Proverbios, Dios se opone al soberbio, pero eleva al humilde. En la lectura del Evangelio según San Lucas hoy, que es la misma lectura que tuvimos hace un par de domingos, tenemos el episodio del jefe de publicanos Zaqueo, que como publicano, trabajando para los romanos, su trabajo era exigir el pago de los impuestos de los ciudadanos judíos del imperio. Era un hombre rico y hubiera amasado su fortuna al extorsionar a las personas pidiendo más dinero de lo necesario. El gobierno romano permitía esta práctica de extorsión mientras que recibiera los fondos que se les debía. Por este motivo, los publicanos eran detestados, junto con aquellos que eran públicamente considerados pecadores, como las prostitutas. Los publicanos eran repudiados por el resto de la sociedad, y Jesús pasa por el pueblo de Jericó mientras que Zaqueo quiere ver a Jesús, pero no puede por la muchedumbre. Sin embargo, cuando Zaqueo se sube a una higuera para tener mejor vista, es Jesús quien ve a Zaqueo. Zaqueo había estado buscando a Jesús, pero parece ser que Jesús fue
el que todo el Jesus looks tiempo up había at him estado in buscando a humility Zaqueo. and Cuando tells him to Jesús come down lo so that ve he can en la stay at his higuera house. y le dice que baje And para you que notice pueda that Jesus hospedarse en does su not casa, scold notamos Zacchaeus que or Jesús call him a no cheater reprende or a call him an Zaqueo ni le extortioner. llama Jesus does not estafador ni condemn him, extorsionador. nor does he point Jesús out any no of lo his condena sins. He simply ni wishes to stay menciona with ninguno de sus Zacchaeus, pecados. to spend time with him. Sencillamente quiere hospedarse con Zaqueo When y the pasar crowd tiempo sees con how él. Jesus treats Zacchaeus, which Y they cuando la call muchedumbre names, ve cómo they grumble Jesús trata a Zaqueo con tanta because they had compasión, already judged and condemned empiezan a Zacchaeus murmurar in their porque ya hearts. habían juzgado y They condenado a cannot see Zaqueo the en sus human person corazones. with an infinite worth No ven a la persona or humana con dignity un in the valor eyes of God. infinito ni dignidad humana They ante los only see his ojos de sin, Dios. and they Solo regard it ven as a su sin. pecado y lo And consideran hence the pecador. crowd acts very much unlike Jesus. Por lo tanto, la muchedumbre On the other hand, obra Jesus treats diferente a Zacchaeus as a Jesús. human Por being otro lado, por un lado, and Jesús thus moves him to trata a Zaqueo como ser repentance. humano y así pues lo lleva Jesus al does not have to say arrepentimiento. anything. Jesús Rather, no tiene que Zacchaeus decir nada. promises to give half Más of bien, his possessions to the Zaqueo poor promete dar la and to mitad de sus repay four posesiones a los times over pobres anyone he has y extorted. pagar Not only does 4 Zacchaeus veces lo que repent haya of his extorsionado sins in the a kindness of the alguien. Lord, No solo se but he arrepiente also de sus imposes his pecados own por la bondad del penalty on Señor, himself, sino que también impone su propia recognizing penitencia that sobre he sí needs to mismo, make reparation. reconociendo que él tiene que hacer And when Jesus expiación. hears this from Zacchaeus, he Cuando pronounces, Jesús escucha que finally, Zaqueo dice judgment esto, pronuncia upon him. finalmente el juicio But sobre instead of él. a sentence of condemnation, Pero en lugar it's a de pronouncement of una salvation. condena, es una pronunciación de Jesus had not come to salvación. condemn, but to seek and to save Jesús what was no lost. vino a condenar, sino a And he buscar y a succeeded salvar a in los bringing his perdidos. lost descendant of Y tuvo Abraham éxito en llevar to the a fold. este descendiente de Abraham perdido de vuelta al In a rebaño. homily on this passage, Pope Francis En una homilía recommends acerca that de este pasaje, all of us el can Papa learn from the Francisco example of pronuncia una Jesus lección que towards his todos tax podemos collector, aprender del ejemplo de who had been Jesús so despised hacia by the este people. publicano que The había Holy sido Father tan says, detestado por sometimes el we try pueblo. to El correct or Santo convert Padre a dice, sinner a by veces scolding him tratamos de or corregir pointing out o his convertir a un mistakes and pecador wrongful behavior. al reprocharle, al Jesus' señalar sus attitude towards errores y mal Zacchaeus shows us another comportamiento. way. La actitud de Jesús hacia Zaqueo That nos of muestra showing otro those who camino, err their value. Their mostrarle value that a los God que erran continues to su see propio in spite valor, of el everything, valor que Dios despite continúa all viendo their en ellos a mistakes. pesar de todo, a pesar de This may todos bring sus about a errores. positive surprise which softens the Esto heart puede and causar stirs the una person sorpresa to bring good positiva que ablande los only from corazones y anime a himself. la persona a sacar lo It bueno gives que tiene people dentro de confidence ella. which makes them grow Le in da a change. las personas la confianza que This les is how hace God crecer acts y with all of cambiar. us. He is not Así es blocked como by our Dios obra sin, con todos but nosotros. overcomes it with love and makes us Nuestros feel pecados no lo nostalgia for bloquean, good. sino lo supera con amor y nos We've hace all felt sentir this nostalgia nostalgia por el for bien. good after a Todos mistake. hemos sentido esta nostalgia por el bien And this después is de what un God error. our Father does. This is what Jesus Y does. esto es lo que Dios nuestro Padre hace. Esto es lo There que is not Jesús one hace. person who does not No have hay una some sola good quality. persona que And no God tenga looks at alguna this in order to cualidad draw that buena. Y person Dios away from mira evil. esto para End quote. alejar a esa And I love persona what the del Holy mal. Father says here, Dice el Papa. especially about seeing the good Me quality gusta lo que dice el Papa in aquí, a en person. especial acerca de ver las buenas It cualidades en often la happens persona. that when we look at other people, A menudo sucede que especially cuando those miramos who a are otras personas, ostracized en especial publicly viewed aquellos as que sinners, son we tend to repudiados y see only their considerados públicamente como faults pecadores, and their sins. solemos ver solamente sus We look faltas at the y sus negative pecados. in the person Miramos lo and focus on negativo that en la persona, instead of nos trying to see what's enfocamos good. en ello en lugar de And when we tratar ver attack the lo que es negative bueno. in the Y person, cuando atacamos lo we negativo end en la up damaging the persona, person terminamos instead of dañando a helping la them to turn away persona, from sin. en lugar de ayudándoles a Our darle la espalda al negativity and our pecado. bitterness Nuestra often leads to negatividad y the nuestra alienation of amargura a others menudo llevan al rather than bringing enajenamiento de them los back into the demás, fold. en lugar de traerlos de vuelta al Jesus, who rebaño. is the good shepherd, shows us Jesús, the quien way of es el buen kindness, pastor, gentleness, and nos mercy. muestra el camino de la bondad, He mansedumbre y shows us how to look misericordia. past the person's Nos sin muestra cómo and to see the mirar good más allá del pecado de la of the sin persona y underneath ver the lo rough bueno exterior. en la persona por debajo de la I superficie. can remember when I was in sixth grade, I was assigned Recuerdo to cuando a estaba en el teacher for sexto about a grado, week or so me asignaron before I una was transferred to maestra another más o classroom. menos una semana antes de ser At the transferido time, I a was otra already aula. not particularly fond En of school, aquella época and my no fifth me grade gustaba year was one mucho of la my worst escuela years with respect y mi to quinto performance. grado fue uno de mis peores con I respecto hadn't failed a las any of my calificaciones. classes, but I No was an había average reprobado Bill ninguna or clase, average pero C student.
Era un When I had been alumno transferred to por another debajo de promedio. classroom Cuando in fui sixth grade, transferido a otra I was aula not en el happy sexto grado, about it. no me alegré I had por already ello. begun to settle in with my previous Ya teacher, and now for me había to have to adjust empezado a adaptarme a mi maestra anterior y ahora Now, my new tenía que teacher, whose adaptarme a name was otra. Mrs. Hughes, Mi nueva maestra, saw that la I was having señora a rough Hughes, time. cuando She vio welcomed que me and treated me with such estaba kindness. pasando difícil, me dio bienvenida y me I can trató con remember bondad. how she actively tried to include me in her Recuerdo class cómo and encourage me to trataba learn. de involucrarme activamente en la And I clase y can me honestly instaba say that a it was due aprender. to her Y kindness, puedo decir honestamente not que fue exactly debido a su that my whole bondad, y academic no career turned exagero, around. que toda mi carrera Before, académica I had dio been un giro. getting mostly C's and maybe a Antes few B's había and A's estado here and there obteniendo on my report calificaciones cards. promedio In the mayormente. sixth grade year, I got A's Aquel and only two sexto B's grado the entire year. recibí And ever since prácticamente that year, I did calificaciones very well máximas, in con pocas school, trying to excepciones, apply aquel año. more Desempeñé muy intensely to bien. my schoolwork. Ese año me apliqué And I mucho often a think mi to myself trabajo how escolar things might y a have been menudo different pienso para mis adentros if I had a cuán different teacher diferentes podían haber sido who las treated me cosas si harshly hubiera tenido una maestra and put diferente me que me down for hubiera my tratado slowness to severamente, adjust and for my que lack me of hubiera participation criticado por mi lentitud para ajustarme y instead mi of falta encouraging me de with kindness. participación, en lugar de I might have animarme hated con school bondad. even more. Podría haber odiado la escuela Without being incluso más de aware la of it que ya at lo the odiaba, time, pero sin Mrs. estar Hughes consciente de ello en showed aquel me the love entonces, and la compassion of señora God Hughes me I mostró el never amor thought. y la compasión de Dios y nunca lo he She saw olvidado. something good in me, Ella vio and that I algo was bueno en capable of mí, see, that, I, that que is yo there era something good capaz, in me that I was incapable of que seeing había algo before. bueno en mí, que yo She mismo helped era me to be incapaz de ver, bigger. y me ayudó a These are sacarlo the a teachers la that I remember the superficie. most, and for whom I am Y most estos son grateful. los maestros que más recuerdo y a So quienes this is the estoy way más that God is with agradecidos. us. Esta He es la does not forma en condemn que Dios es us con nosotros. or focus No on nos our sin, condena ni se but he enfoca en sees his nuestro pecado, goodness sino in que us ve lo bueno and en wants to bring that nosotros goodness out. He is y the one who quiere put that sacar goodness a la there. superficie So he eso sees the bueno. goodness. Él fue el que puso eso bueno en This is nosotros, part of así how que Él sin ve eso en todos nosotros, sin importar and cuán when he pecadores treats us with somos. kindness and mercy Y cuando nos trata and con sees our bondad y inherent dignity, he misericordia y ve inspires nuestra us dignidad to become better. inherente, nos inspira a que He gives us seamos that confidence mejores. that we can become better. Nos da la confianza de que podemos ser Instead of becoming mejores. fixated on the sins of Y en others, lugar de perhaps we enfocarnos should en los try to see the pecados de good los demás, quizás deberíamos ver el and bien en inspire los them with the love demás of Christ to e become better. inspirarlos con el amor de Cristo a que Love is sean a more mejores. sustaining motivator than El fear amor es un or anger motivador más sostenible que el because it temor reflects o la God ira, himself, porque who is love, refleja a Dios who is mismo, peace, quien who is es amor, gentleness. quien es paz, And if we quien love es others bondad. rather than Y si trying to instill amamos a fear, los demás en lugar we de find tratar de ourselves more inculcar el temor, successful in nos bringing them back to the fold. podremos encontrar más exitosos para traerlos de vuelta al rebaño.